Bueno, muy buenos días muchachos, muchachas. Hoy vamos a arrancar con una nueva temática. Esta temática se llama vibraciones y ondas. Este va a ser nuestro gran trabajo que vamos a tener durante pues lo que resta de periodo y parte del otro. Para empezar nosotros entonces a hablar de vibraciones y ondas, necesariamente tenemos que empezar a hablar nosotros de algo muy importante, que es el movimiento oscilatorio. Esto es parte fundamental de lo que son los asuntos de las ondas, entonces por eso es importante abordarlo. Pero acá tenemos una palabrita muy interesante, muchachos, y es esta palabra oscilatorio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Movimiento. Ya sabemos que movimiento es cuando algo cambia su posición o se desplaza con respecto a un marco de referencia. Ahora bien, si lo entendemos como oscilatorio, ¿qué querrá decir esa palabra oscilación? Oscilatorio, algo que oscila. Pues muchachos, una oscilación es el movimiento de vaivén, o sea, algo que va y regresa, algo que va y regresa, movimiento de vaivén, pues de un cuerpo o partícula que pasa periódica. Aquí nosotros recordemos la palabra partícula, muchachos. ¿Qué quiere decir una partícula? Una partícula nosotros la vamos a representar como un punto geométrico, pequeño punto geométrico, cuyo cuerpo tiene cuerpo geométrico, cuyo cuerpo tiene una masa muy pequeña y unas dimensiones muy pequeñas. Entonces nosotros para trabajar en física nosotros muchas veces hacemos referencia a las partículas. Entonces entendemos como partícula ese cuerpo de pequeñas dimensiones y de una masa muy pequeña. Entonces vamos a visualizar que algo oscila o es un movimiento oscilatorio cuando se presenta con un movimiento de vaivén, va y vuelve, va y vuelve, y pues que se vuelve periódica y alternativa. Es decir, al volverse periódica quiere decir que se repite, se repite. Como si yo tuviera entonces algo que hiciera de esta forma y regresara por el mismo punto, y regresara por el mismo punto, y regresara por el mismo punto, muchachos. Eso es lo que nosotros debemos entender como una oscilación. Nosotros podemos ver un pequeño ejemplo, el péndulo, por ejemplo. Vamos entonces a empezar a hablar de movimientos que son oscilatorios y aparte de oscilatorios que son periódicos, ¿no? Entonces vamos a abordar esta temática diciendo que es un movimiento oscilatorio y periódico. ¿Listo? Entonces, un movimiento oscilatorio y periódico podría haberse representado a manera de ejemplos como el movimiento de un péndulo. Llamemos un péndulo simple, muchachos. Algo que está colgadito de una cuerda. Podemos verlo de pronto representado con un dibujo de la siguiente forma. Tenemos acá un techo. Y ese techo lo vamos a poner a depender de una cuerda. Una cuerda. Y al final de dicha cuerda tenemos una partícula. Ya definimos lo que es una partícula. Colgadita en esa cuerda. ¿Listo? Esto es un péndulo simple. Básicamente eso es lo que quiere decir un péndulo simple. En este péndulo simple existe un movimiento que es oscilatorio y periódico. Pues ya que el objeto en el extremo del hilo, es decir, esta partícula de pequeñas dimensiones y pequeña masa, se mueve de un lado a otro, de un lado a otro, se mueve de un lado a otro sobre una trayectoria fija, muchachos. Esto quiere decir que él puede ir hacia allá, regresa por ese mismo punto, se va ahora hacia allá. ¿Listo? Movimiento oscilatorio y periódico.
El objeto se mueve de un extremo a otro sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición con la misma velocidad. Después de un intervalo de tiempo, definido, pues denominado periodo. Ahora por eso viene aquí la palabra periódico. Tiene un periodo en particular. Veamos de pronto un ejemplo de cómo sería la trayectoria de esta partícula en el péndulo simple. Pues imaginemos entonces que por acá se va a mover con cierto ángulo hasta este punto, luego se va a mover con cierto ángulo hacia este punto, puede ser por acá. Ahora vamos a repetir eso mismo pero por el otro lado. Vamos a decir que se va a mover entonces del punto original con cierto ángulo hasta por acá, y se va a mover también desde ese mismo punto hasta por acá. Cojamos y peguemos esa partícula en todas estas terminaciones de cada hilo. Entonces vamos a poner esto por acá, está por aquí, por acá y por acá. Es como si estuviera presentándose este tipo de movimiento. Parte entonces de una posición de equilibrio. Vamos a llamar a esto una posición de equilibrio. Pongámosla por aquí, muchachos. Posición de equilibrio. ¿Listo? Para yo sacar a este péndulo, a esta partícula, de su posición de equilibrio, necesariamente tengo que tomarla y estirarla hasta por acá. Es decir, yo trasladé esta partícula hasta este extremo y la solté, la dejo caer. Él va a empezar entonces a presentar un movimiento que es oscilatorio y periódico. Llega, vuelve, llega, vuelve, llega, vuelve, llega y vuelve. Ahora bien, la velocidad con la que llega a este punto, nosotros ya podemos decir, somos capaces de identificar esta velocidad cuando llega a su amplitud máxima. Sería una velocidad igual a 0. Lo mismo para este punto extremo, su velocidad va a ser igual a 0. Listo. Ahora bien, vamos a decir que al ir hacia allá, va a presentar ciertas velocidades, pero esta velocidad va a ser la misma a cuando la partícula se está devolviendo, cuando va hacia este lado. Se repiten, muchachos, oscila, va de un lado a otro, una trayectoria fija, y su movimiento también es periódico, se repite, ¿cierto? Por eso lo llamamos periódico. Pues aparece entonces este término interesante, y es el término del periodo. El periodo en física, entonces vamos a poner por acá el periodo, término muy interesante, muy importante cuando se habla de ondas. El periodo se define entonces como el tiempo que tarda este objeto, esta partícula, lo quieren ver así, el tiempo que tarda esa partícula en realizar una oscilación completa. ¿Qué quiere decir una oscilación completa? El cuerpo parte del equilibrio, llega hasta su amplitud máxima, vuelve hasta su otra amplitud máxima y regresa. En el momento en que el cuerpo llega nuevamente a este punto, podríamos hablar de que se presentó una oscilación completa. El periodo lo vamos a representar con la letra T, T mayúscula. Siempre vamos a encontrar el periodo con la letra T mayúscula, y se mide, su unidad de medida son los segundos, muchachos.
según sistema internacional de las unidades, el periodo siempre lo vamos a medir en segundos. ¿Listo? Otra característica importante del movimiento oscilatorio es su frecuencia. Otra palabra muy importante, frecuencia. Frecuencia, por lo general se representa con la letra F. Su unidad de medida son los hercios. Su unidad de medida son los hercios. ¿Vale? Y quiere decir, la frecuencia significa el número de oscilaciones que un objeto realiza en un segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones presentó? ¿Cuántas vueltas hizo? ¿Cuántos ciclos cumplió? ¿Listo? Son ciclos. De ir acá a acá. De ir acá a acá. Eso es lo que significa la frecuencia. Por lo general, nosotros vamos a representar en física la frecuencia va a ser igual al inverso del periodo, 1 sobre el periodo. Así vamos a encontrar nosotros la frecuencia a manera de ecuación, si se quiere ver, o planteamiento matemático. La frecuencia va a ser igual al inverso del periodo. Es muy importante entender eso. Por ejemplo, si yo tuviera un movimiento oscilatorio que tiene una frecuencia, por ejemplo, de 20 hercios, me piden hallar el periodo. O sea, ¿qué periodo tendría eso? Sencillamente utilizamos la fórmula. Como tenemos frecuencia y necesitamos hallar el periodo sencillamente sería, periodo va a ser igual a el inverso de la frecuencia. Es decir, para este ejemplo sería periodo igual a 1 dividido entre 20 hercios, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría eso? A ver, sacamos entonces la calculadora y realizamos esta operación. Un 20avo, ¿a cuánto equivale eso? Hacemos la calculadora para hacer esta operación. 0.05 segundos. Siempre el periodo lo vamos a medir en segundos. Es una relación inversa. ¿Listo? Siempre. El periodo va a ser entonces el inverso de la frecuencia y la frecuencia va a ser entonces el inverso del periodo. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, muchachos, muchos movimientos oscilatorios son periódicos, pero hay movimientos que son oscilatorios y no periódicos. Más adelante vamos a abordar esta diferencia. Por el momento nos vamos a enfocar en los movimientos oscilatorios y periódicos. Es decir, son movimientos que se repiten asimismo a intervalos regulares de tiempo. Se repite lo que hablábamos en el péndulo, el ejemplo del péndulo. Repite su movimiento, va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Ahora bien, muchachos, el movimiento oscilatorio y periódico de un cuerpo se denomina, muy importante, se denomina movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Sus siglas se caracterizan por ser las siguientes: M.A.S. Movimiento armónico simple. Cuando un movimiento es oscilatorio y periódico se denomina movimiento armónico simple. Vamos a continuar entonces, muchachos, con el ejemplo del péndulo. Es el péndulo simple quien nos ayuda a de pronto visualizar un poco más de lo que se habla como movimiento armónico simple.
Por eso vamos a seguir usando este ejemplo. Muy sencillito. Péndulo simple. ¿En qué consiste el péndulo simple, chicos? Consiste en un objeto pequeño que está suspendido de un hilo ligero, delgado, de modo que pueda oscilar. El objeto lo consideramos como una partícula, es decir, de pequeñas dimensiones y muy pequeña masa. Y además, cuando hablamos del péndulo simple, siempre vamos a despreciar la masa de la cuerda, es decir, como si fuera una cuerda ideal que no tuviese masa. Siempre, 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 muchachos, no olvidemos eso, siempre. Entonces vamos a seguir estudiando este movimiento. Vamos a poner entonces otra vez el dibujito. Vamos a realizar el dibujo. Vamos a rellenar. Por aquí vamos a trazar una línea de esta forma. Desde aquí hasta acá. Vamos a poner la partícula suspendida de esta cuerda. Y vamos a llamar ciertas cosas, pues, en particular. Por ejemplo, a este punto de acá, donde está sujeta la cuerda, la vamos a llamar punto de suspensión. Punto de suspensión. Punto de suspensión, muchachos. Muy sencillo. Esto lo vamos a llamar pues la partícula u objeto, que es pequeño, ¿no? Siempre va a ser pequeño. La posición inicial, es decir, esa posición en la que está ahí, siempre la vamos a denominar nosotros la posición de equilibrio. Esta posición que está ahí, siempre vamos a llamar a eso una posición de equilibrio. Y biológicamente vamos a tener una longitud de cuerda, que ya pues podemos deducir cuál sería esta longitud de cuerda. Pues sencillamente lo que mide esta cuerda, ¿cierto? Lo que mide esa cuerda. Esto se mide siempre hasta el centro de masa o centro geométrico de la partícula. La longitud de esa cuerda. ¿Listo? Pongamos por acá el nombre. Longitud de cuerda. Esta, muchachos. Longitud de cuerda. Listo. Perfecto. Esa longitud de cuerda también en algunos libros la podemos encontrar como longitud del péndulo, como tal. Pero representan lo mismo en realidad. No hay ningún problema. Como se llama. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a tener acá unos elementos. Y es cuando nosotros sacamos de la posición de equilibrio. Es decir, yo la voy a coger y la voy a estirar hasta acá. Y la voy a soltar. Voy a quitarla de la posición de equilibrio. La voy a poner por este lado ahora. La voy a ubicar de esa forma. Sencillamente la voy a soltar. Imagínense que yo cojo esta bolita, la trasladé acá y la solté. Entonces al ángulo que se está formando acá, con respecto a esa posición de equilibrio, a esto lo vamos a llamar nosotros la amplitud. 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 Listo, por favor, no olvidar estos elementos que son muy importantes. La amplitud. Listo, ese ángulo que se está formando ahí. Vuelvo y repito, en un péndulo simple el hilo se considera sin masa e inextensible. ¿Qué quiere decir que sea inextensible? Es decir, que no se va a estirar, se va a comportar de una manera ideal.
Además, la longitud del péndulo simple se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad del cuerpo, como les decía, desde el punto de suspensión hasta el centro de masa, o centro de gravedad, o centro geométrico de esa partícula que está colgado ahí. Ahora bien, la oscilación del péndulo va a ser ese movimiento que se realiza desde una de sus posiciones extremas hasta la otra y su regreso hasta la primera. Vamos a decir que está acá y empieza a andar, llega hasta un punto que es máximo, se regresa, cuando vuelve a este punto, entonces estamos hablando de la oscilación de ese péndulo. La amplitud, pues recuerden, de esa oscilación es el ángulo que se forma con la vertical, este ángulo que se forma con esta vertical, ahí no la estamos imaginando, la estamos trazando. Ahora bien, vamos a determinar unas leyes del péndulo. Vamos a poner esto un poco más grande, que se pueda visualizar mejor. Leyes del péndulo. Son leyes que son muy importantes, muchachos. La primera, el periodo de un péndulo simple es independiente de su amplitud. El periodo y amplitud son totalmente independientes. Amplitud y periodo. La segunda, el periodo de un péndulo simple es independiente de su masa, sin importar la masa que tenga acá. Vamos a decir que es independiente, no depende de la masa, ese periodo. ¿Listo? Entonces, periodo no depende de la masa. Periodo no depende de la masa. Vamos a tener un tercer punto, y es que el periodo del péndulo simple es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud, proporcional a la raíz cuadrada de su longitud, proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Podemos correr esto por allí, ya no nos sirve mucho de este lado. Vamos a correrlo por acá, vamos a correrlo por acá. Tenemos entonces proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. Y por último, y no menos importante, tenemos una cuarta ley, que es que el periodo de un péndulo simple es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración, que en este caso es la gravedad. ¿Por qué la gravedad? Pues sencillamente porque está ubicado verticalmente. Siempre notamos que la gravedad es una aceleración, siempre la gravedad es una aceleración que va hacia abajo, ¿cierto? Va hacia abajo. Entonces es importante entender estas cuatro propiedades, leyes, y tratarlas de resumir en una sola ecuación. Vamos a leer y vamos a transcribir. Nos dicen que entonces el periodo va a ser igual 2pi
multiplicado por la raíz cuadrada ¿de qué? De la longitud lógicamente de la cuerda y la aceleración de la gravedad. Esta formulita es la que nos va a definir el periodo de ese péndulo. L, vuelvo y repito, la longitud del péndulo o de esa cuerda, como se quiera llamar. La G significa la aceleración pues de la gravedad y T, por supuesto, ya lo habíamos visto, es el periodo, quiere decir el periodo. Vamos a ver un pequeño problema, ejemplo donde vamos a aplicar esa formulita muy sencilla de utilizar, no es para nada completo. Sería interesante más adelante poder demostrar de dónde sale esta fórmula, por qué ese es el periodo de un péndulo simple, determinarlo. Entonces miremos un ejemplo, muchachos. Se considera que un columpio oscila como un péndulo y tiene una longitud de 2 metros. Tiene una longitud de 2 metros. Listo, perfecto. Coma. Nos pregunta cuál es su periodo de oscilación si se separa de su posición de equilibrio. Nos preguntan periodo es una incógnita para nosotros y nos preguntan por la frecuencia de oscilación, cuántas oscilaciones está haciendo entonces ese péndulo. No lo sabemos tampoco, pero lo vamos a calcular. Observemos la fórmula. T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. L lo tenemos, nos dice que es 2 metros y que es la aceleración de la gravedad, entonces simplemente vamos a reemplazar en la formulita. El periodo va a ser igual a 2 por pi por la raíz, recuerden que es una raíz cuadrada, de la longitud 2 metros dividido entre la aceleración de la gravedad, que por lo general es 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Nosotros pues vamos a hacer esto por cuestiones prácticas, siempre utilizamos 10 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser el reemplazo. Ahora simplemente vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a realizar esa operación muy sencilla. Simplemente entonces vamos a hacer nuestros cálculos. Vamos a poner todo eso en la calculadora. 2 por pi multiplicado por la raíz cuadrada de la longitud, que es 2 metros, dividido entre la aceleración de la gravedad. Esto nos da un valor de 2,80. 2,80. ¿Qué unidades tendría esto, muchachos? 2,80. ¿Qué unidades? Segundos, perfecto, muy bien. Unidades de segundos. Entonces el periodo es igual a 2,80 segundos. Pero nos están preguntando también por la frecuencia. Pero nosotros ya sabemos que la frecuencia es igual al inverso del periodo. Simplemente reemplazamos, muchachos. La frecuencia entonces va a ser igual a 1 dividido entre el periodo, que nos dio 2,80 segundos. Frecuencia entonces va a ser igual, si yo tomo 1 y lo divido entre ese periodo, a 0,35. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad sería? Hercios, ¿cierto? 0,35, frecuencia va a ser igual a 0,35 Hz. Así de sencillo, simplemente utilizar entonces una fórmula, reemplazar los valores y calcular.
Hasta ahí todo muy sencillo, muchachos. Más adelante vamos a ver de dónde sale esta formulita y pues cómo hacemos para demostrarlo. Digo que más adelante porque ahorita nos interesa conocer el concepto, pero esto tiene que ver mucho con la descomposición de las fuerzas que nosotros hacemos de esa partícula y el diagrama de cuerpo libre. Pero más adelante entonces vamos a observar qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que realizar para llegar y entender esta ecuación de dónde nos sale. Es importante saber también de dónde sale, pero más adelante lo vamos a abordar, muchachos. Ahora bien, nosotros vamos a decir que el movimiento de un péndulo lo podemos describir a través de una señal seno. No sé si ustedes recuerdan la señal seno, la gráfica. Pues la vamos a recordar, muchachos. Es muy sencilla, muy sencilla. Vamos a usar para esto este software de graficación para poder hacer la señal sinusoidal. Entonces vamos a poner por acá seno de x. Seno de x. Ahí tenemos la gráfica, muchachos. Observamos la gráfica de seno de x. Seno de x. Ahora, esta es la gráfica, o este es el tipo de movimiento que representa un péndulo simple. Es una señal sinusoidal periódica. ¿Cuál va a ser entonces el periodo de esa señal? Si lo pueden ver, lo logran visualizar o no. Vamos a verlo acá. Tenemos entonces esa gráfica. Bien, ahora vamos a decir que el periodo es donde ya empieza a repetirse de nuevo esa señal, ¿cierto? Es decir, tenemos este origen, hace esta trayectoria y vuelve a su punto de origen, y0. Cuando se empieza a repetir ese movimiento, ya vamos a decir que ahí hubo un periodo. Entonces nosotros vamos a determinar el periodo desde acá hasta acá, muchachos. ¿Listo? Mírenlo acá en línea punteada si se quiere observar de esa forma. ¿Listo? Ese va a ser para nosotros el periodo, lo que nosotros vamos a llamar periodo. Periodo. Tenemos también aquí aparece otras cositas importantes y es, por ejemplo, el valor que toma de acá a acá. Es un valor máximo. Y esto sería si la bolita del péndulo estuviera acá en su inclinación máxima, por acá. Su amplitud, lo vamos a llamar amplitud. Amplitud, muchachos. ¿Qué más tenemos que observar ahí? Nada. Obviamente esto es una gráfica con respecto al tiempo. Siempre va a ser con respecto al tiempo. Ahora vamos a tratar de determinar la función pues, como tal de esa señal. Pues ya sabemos que es una señal seno. Entonces ya entendemos nosotros que esa función y, vamos a poner esto en color negro, y va a ser igual a una amplitud multiplicada por la función seno de W T. Aparece entonces para nosotros un nuevo término y es ese término de W. Esa W simplemente la vamos a llamar la frecuencia angular, y la frecuencia angular no es más W, frecuencia angular no es más que 2 por pi
por F, donde F es la frecuencia. Es una manera de representar. Entonces por acá nosotros podemos mirar, muchachos, si hacemos el reemplazo, reemplazamos esta W por 2pi por F, la función ahora nos va a quedar como Y igual a una amplitud por el seno de 2 por pi por F, ¿verdad? 2 por pi por F por T, sería el tiempo. Muy sencillo, un reemplazo. Simplemente entonces lo que tenía acá, para lo que para mí era igual W 2pi por F, frecuencia angular, la reemplazaba y me quedaba de esta forma. Ahora bien, vamos a ver qué significa cada elemento. Que traduce, por ejemplo, la letra Y. La letra Y va a venir siendo la elongación o distancia, pues, que el objeto pequeño, o sea, la masa que está suspendida de esa cuerda, por eso decimos del objeto pequeño del péndulo a la posición de equilibrio. Entonces es una elongación o distancia del objeto pequeño del péndulo a la posición de equilibrio. Lo que yo les decía, cuando se estiraba llegaba por acá a un punto, tenía una amplitud máxima, cuando regresaba llegaba hasta ese punto, tenía esa otra amplitud que también era máxima. Entonces llamémoslo como la elongación o distancia máxima. Pongámoslo por acá. Distancia máxima, elongación o distancia, como lo quieran observar, es lo mismo. ¿Listo? Vámonos por acá. Ahora bien, T claramente es el tiempo de oscilación, ¿cierto? Es a T. T es igual a ese tiempo de oscilación. ¿Listo? Tiempo de oscilación. F, por supuesto, ya sabemos que es pues la frecuencia, y ya entendemos por frecuencias la cantidad de oscilaciones que hace, ¿cierto? F va a ser nuestra frecuencia. F va a ser nuestra frecuencia. ¿Qué término aparece más por ahí? Perfecto, la A pues es la amplitud. Ahora bien, noten que esa amplitud depende del valor que está multiplicando a este seno. Es decir, para esta gráfica, esa representa, disculpe, el 1. Es decir, que la amplitud máxima que va a alcanzar va a ser 1. Pero si aquí tuviéramos un 2 por seno, su amplitud máxima llegaría hasta el 2. Y así sucesivamente. Si fuese un 4, llegaría entonces hasta 4. ¿Listo, muchachos? Es importante que esto quede pues claro. Ahora, si nosotros queremos poner esta expresión matemática en función del periodo, ¿cómo se expresaría? ¿Cómo creen ustedes que se expresaría? Si queremos dejar todo en función del periodo. Y entonces, muchachos, es cuando ya empezamos a jugar un poquito con la matemática. Se empieza a hacer interesante el asunto. Vamos a observar si queremos dejar todo eso expresado entonces en la función del periodo. En función del periodo, vamos a poner de nuevo por aquí la ecuación. Y sería como la elongación máxima o la posición de esa partícula. Va a ser igual a una amplitud multiplicada por el seno de 2 por pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Listo? Si queremos dejar entonces todo eso en función del periodo, nosotros ya sabemos que podemos representar al periodo
como el inverso de la frecuencia y a la frecuencia como el inverso del periodo. Simplemente voy a reemplazar esta f, muchachos, esta f que está acá, por lo que representa en función del periodo. Entonces esta formulita nos va a quedar de la forma y igual a la amplitud por el seno de 2 por pi multiplicado por la frecuencia. Pero ¿qué es la frecuencia para nosotros? Es 1 sobre el periodo y todo eso multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Muy fácil. Vamos a organizarlo. Vamos a organizar esto un poco. Vamos a decir entonces que esto es igual. Y va a ser igual a la amplitud multiplicada por el seno de 2 por pi por el tiempo. Y esto lo vamos a dividir porque se ve un poco incómodo, más ordenado, dividido entre el periodo. Simplemente lo ordené, solamente lo ordené. ¿Listo? Ahora si queremos saber de una amplitud máxima, vamos a hacer un pequeño reemplazo. Vamos a decir ahora que el tiempo, si queremos poner todo en función del periodo, vamos a decir que quiero calcular esa elongación, esa y, para un tiempo igual a, qué sé yo, de cuartos. O sea, la cuarta parte del periodo. Pues sencillamente vamos a reemplazar acá, en esta ecuacioncita. Entonces vamos a decir que y es igual a la amplitud por el seno 2 por pi multiplicado, dejémoslo de esta manera más organizada, dividamos entonces aquí por dividido entre el periodo. Y ahora voy a reemplazar, muchachos, esta t de tiempo, t minúscula por t cuartos. Entonces es como si esto multiplicara a t sobre 4, ¿cierto? Simplemente estoy reemplazando, no estoy haciendo nada más. T sobre 4. ¿Listo, muchachos? Pero nos faltó aquí cerrar el paréntesis, cerrémoslo. Sería el argumento. Ahora noten algo. Tenemos un periodo en la parte de arriba y un periodo en la parte de abajo. Tranquilamente lo puedo cancelar. Ahora, si reescribimos esto, eso nos va a quedar que y es igual a la amplitud, y es igual a la amplitud multiplicado por el seno de que ya cancelamos estos dos, entonces me quedaría 2 por pi y todo eso dividido entre 4. Noten que nos quedó ese término ahí quietico, entonces lo vamos a poner acá también sobre 4. Listo. Ahora vamos a hacer simplemente esta operación. Pues nos queda un medio, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, un medio. Entonces la expresión final nos quedaría de la forma y es igual a la amplitud por el seno de 2 cuartos, pero ya vimos que es un medio, es lo mismo que decir pi dividido entre 2, ¿cierto? Pi dividido entre 2, o sea, pi medios. Pi medios. Ahora, nosotros ya sabemos, muchachos,
que si tenemos el seno de pi medios, es decir, si lo hacemos nosotros en la calculadora, seno de pi medios nos tiene que dar igual a 1. Recuerden, si vamos a trabajar con los radianes, es decir, con pi, tenemos que poner la calculadora en modo radianes. Si nosotros queremos calcular ese seno en la parte de grados, es decir, la calculadora con la de arribita, pues es lo mismo que decir pi medios es igual a 90. Listo, pi medios es igual a 90. Si nosotros hacemos este cálculo en la calculadora, este cálculo que voy a encerrar, seno de pi medios, si lo hacemos en radianes, pues ya sabemos que nos tiene que dar el valor que es. Y si lo hacemos en grados, tendríamos que reemplazarlo con grados, este valorcito. Cuando yo hago en mi calculadora, lo pueden hacer, muchachos, seno de pi medios nos va a arrojar que eso es igual a 1. Es decir, que todo esto que está acá encerradito va a dar igual a 1. Listo, entonces noten que ahora la expresión final nos quedaría que y es igual a la amplitud. Todo esto nos da 1 y algo multiplicado por 1 pues nos da ese mismo valorcito, muchachos, nos da ese 1. ¿Qué quiere decir esto? Esta conclusión a la que hemos llegado acá, muchachos. ¿Qué quiere decir eso? Ese resultado al que hemos llegado ahí, que la amplitud de oscilación es máxima cuando t es igual a t cuartos, cuando t minúscula al tiempo es igual a t cuartos. Entonces, muchachos, cuando el tiempo de oscilación es igual a la cuarta parte del periodo, vamos a tener que la amplitud es igual, la amplitud de oscilación es máxima, ¿cierto? Vamos a decir entonces que es máxima esa amplitud o elongación máxima. ¿Listo? Va a ser máxima cuando el tiempo sea igual a t cuartos. Listo. Ahora si nosotros nos ponemos a construir una tablita donde t tome diferentes valores, vamos a borrar esto y nos vamos a dar a la tarea de hacerlo. Por favor, tomen lápiz y lo intentan, por favor. Intenten ahora resolver para t por acá pongámoslo, para t tiempo de oscilación igual a 0. Observémoslo mejor con periodo directamente para que de pronto no nos confundamos. Para un periodo igual a 0, o si de pronto no lo tomémoslo de esta forma, tiempo, para poder hacer el reemplazo aquí. Vamos a hacerlo paso a paso para no confundirnos, porque si les hablo del periodo en general de pronto se van a tender a confundir. Entonces t igual a 0, por ejemplo, vamos entonces a, para t igual a 0, 0 veces el periodo, vamos a hacer el reemplazo. Vamos a decir que y va a ser igual a la amplitud multiplicada por el seno, vamos a poner entre paréntesis 2 por pi por 1 sobre el periodo por 0.
es reemplazar esta t por el 0, ¿cierto? Noten que si nosotros hacemos toda esta expresión, nos va a dar 0. Es decir, que esto nos va a resultar de la siguiente forma. Y va a ser igual a la amplitud por el seno de ¿qué? El seno de 0, ¿cierto? Y eso nos va a dar igual a 0. Es decir, para un t igual a 0, su amplitud, su elongación va a ser 0. Va a ser 0. ¿Listo? Para t igual a 0, su amplitud va a ser 0. Su elongación va a ser 0. Ahora miremos otro. Para t igual a t medios, medio periodo. Si nosotros reemplazamos, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Y es igual a la amplitud por el seno de 2 por pi por 1 sobre t, pongámoslo por aquí de una vez, así más bonito, ordenado, por 1 sobre t, y esto multiplicado a su vez, multiplicado por, vamos a reemplazar esta t por esta t medios, entonces vamos a decir multiplicado por t, y ya sabemos que por cuestiones de comodidad vamos a poner acá el medios. Listo, esto a qué va a ser igual ahora y. Entonces y va a ser igual, noten que acá periodo con periodo se me va y me queda 2 dividido entre 2. Eso nos da 1, ¿cierto? Entonces vamos a decir que ahora y va a ser igual a la amplitud por el seno de pi. Ahora nosotros vamos a tomar la calculadora y vamos a calcular ese valor, el seno de pi. Entonces recuerden, debes tener la calculadora en radianes, porque estamos trabajando con pi. Entonces vamos a poner la calculadora seno de pi. Eso nos da igual a 0. ¿Listo? Eso nos da 0. Seno de pi es 0. Entonces cuando el periodo esté medios, esta elongación va a ser 0. Veamos otro caso, pongamos 3 cuartos para t igual a 3 cuartos, pongámoslo, 3 cuartos de t. Simplemente vamos a reemplazar donde está la t, vamos a reemplazar pues lógicamente esta expresión. Entonces empecemos. Y va a ser igual a la amplitud por el seno de ¿qué expresión? De 2 por pi, todo esto dividido entre el periodo, y esto multiplicado por, vamos a hacer el reemplazo de la t, 3 cuartos, 3 cuartos del periodo. Noten que aquí se va nuevamente la t con la t y nos quedaría 3 por 2, 6 cuartos, ¿cierto? 6 cuartos. ¿Que a cuánto equivale eso? 3 medios. 6 cuartos son 3 medios, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto es igual a y, que es igual a la amplitud multiplicada por el seno de todo eso. Vamos a decir que son
2 por 3, 6 cuartos, y 6 cuartos son 3 medios, entonces va a ser a 3 medios ¿de qué? Pues de pi, muchachos, 3 medios de pi, lo que nos queda ahí, ¿cierto? Ahora hagamos esa operación en la calculadora. Vamos a poner seno de 3 medios de pi. Esto nos va a dar menos 1. O sea, esta operación de acá adentro nos da menos 1. Pongan su calculadora en radianes, recuerden. Menos 1. Si yo multiplico este menos 1 por esta A, pues entonces vamos a resultar diciendo que Y va a ser igual a menos A. ¿Qué quiere decir esto? Menos A. Si cuando llegaba el péndulo a esta parte tenía una amplitud máxima A, cuando llega a esta parte va a tener también una amplitud máxima, pero la vamos a llamar menos A. Menos A. Simplemente para diferenciar esas posiciones. Veamos una última cuando es igual. Por aquí veámosla. Para t tiempo igual al periodo. Cuando el tiempo es igual al periodo, vamos a hacer el reemplazo. Entonces acá y va a ser igual la amplitud por el seno de 2 por pi, esto sobre periodo, 2 por pi sobre el periodo, y multiplicado, ahora reemplazo la t, esta t que hay acá, por esto. Sería esta t mayúscula, periodo, cuando es igual al periodo. Noten que aquí se cancela este con este y nos queda el seno de 2pi. Simplemente vamos a tomar la calculadora, recuerden, en radianes, y vamos a poner el seno de 2pi. ¿Eso cuánto nos da el seno de 2pi? 0. Entonces vamos a decir que y va a ser igual a 0. ¿Listo? Importante que tengamos eso muy claro, muy en cuenta. Ahora bien, aquí aparece ya otro término importante, interesante, y es la velocidad. Nosotros podemos determinar la magnitud de esa velocidad, es decir, la magnitud de la velocidad de un objeto con un movimiento armónico simple más se puede determinar para cualquier instante mediante la siguiente expresión. También es una ecuación matemática, muchachos, una ecuación matemática que de pronto más adelante vamos a saber de dónde salen esas ecuaciones. La idea es saberlo, sí, pero más adelante de pronto lo vamos a abordar, se les va a explicar. Ahora, esta velocidad se le llama velocidad, se representa de la siguiente forma: v va a ser igual a w por la amplitud por el coseno de omega t, omega por t. Ven que es una expresión parecida a la expresión que tuvimos inicialmente acá antes de hacer el reemplazo. Esto es para la velocidad. Ven, entonces pues es la velocidad. Vamos a ponerlo de nuevo por acá, la velocidad. Como estamos aquí hablando de velocidad, esta W ahora nos va a representar a nosotros no la frecuencia angular, sino la velocidad angular. No hay ningún problema. Velocidad angular. Esto es la velocidad angular. Ahora bien, el t va a seguir siendo nuestro tiempo. Y por último tenemos la A, que es la amplitud. ¿Listo? Esto más que velocidad pues sería como la magnitud de esa velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector.
Listo, muchachos. Ahora, esa velocidad angular también la podemos representar como 2pi por f. Noten que es lo mismo que la w que ya habíamos visto. Pero pues acá como se está hablando de una velocidad, pues vamos a determinar esta w u omega pues como la velocidad angular, pero simplemente el reemplazo también puede quedar determinado por 2pi por f. ¿Listo? Si analizamos esta ecuación, podemos deducir que el máximo valor que puede tener la velocidad es cuando ese coseno sea igual a 1. A ver, muchachos, si yo quiero que la velocidad sea máxima, es decir, esta velocidad que yo tengo acá sea máxima, lo que debe pasar es que cuando yo haga este coseno me dé como resultado 1, para que cuando yo multiplique por esto obtenga una amplitud máxima, ¿cierto? Esto tiene que ser 1 para que esto sea máximo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando entonces la expresión coseno omega t da 1, o sea, esta expresión es igual a 1, vamos a decir que esa velocidad va a tener pues una amplitud máxima. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar representado si coseno de wt es igual a 1, la velocidad, la magnitud de esa velocidad va a ser igual a w por la amplitud. ¿Listo? Entonces nos hablan de una amplitud máxima de velocidad, simplemente vamos a multiplicar w por a. Muy sencillo. También existe entonces una expresión, vamos a ir acomodando esto por allí, démoslo por acá, dejémoslo por ahí, muchachos. A ver, vamos a encontrar otra expresión y es la expresión de aceleración. Si tenemos velocidad también debemos tener aceleración, por supuesto. La aceleración va a estar definida por menos w al cuadrado por la amplitud por el seno de omega t. Acá vamos a seguir diciendo, muchachos, que esto es la velocidad angular. Seguimos hablando de este tipo de fenómenos. Entonces, si yo quiero que mi aceleración sea máximo, es decir, que quede con este valor, este seno de wt debe ser igual a menos 1. Porque pues cuando yo multiplique todo esto por menos 1 me va a dar este mismo valor, pero positivo. Entonces la aceleración va a ser igual a w cuadrado por la amplitud máxima. ¿Listo? Esto va a ser otra cosa importante que debemos dejar por ahí. La aceleración. Profe, que cómo llegó de acá, de esta fórmula de velocidad hasta de aceleración. Todavía no sabemos cómo. Cuando tengamos la idea de derivar, vamos a entender por qué son estas expresiones las adecuadas. Ahora bien, muchachos, por último quiero que observemos pues las diferentes gráficas. La gráfica de posición, a ver esta gráfica de posición, quiero ver esta gráfica de posición, la gráfica de velocidad
y la gráfica para la aceleración. Quiero verlas, quiero observarlas. A ver cómo haríamos eso entonces. Pues vamos a ver cómo se haría. Observemos por acá, chicos. Tenemos entonces la gráfica del desplazamiento. Es un seno. Gráfica del desplazamiento. Y su amplitud es máxima cuando alcanza t cuartos, ¿cierto? Periodo, la cuarta parte del periodo. Recuerden que hicimos una tabla y determinamos que reemplazar la t por t cuartos, su amplitud era máxima. Listo. Cuando era t medios, su amplitud era 0. Lo mismo para t, lo mismo para este valor. Máximos, mínimos. Ahora observemos el de velocidad, es una función coseno que está desfasada 90 grados con respecto al seno. Y hablamos aquí de una amplitud máxima WA para este caso. El caso de t, esta amplitud es máxima. ¿Listo? Y por último tenemos la aceleración. Perdónenme, que está la tabla muy bien. La aceleración, que es también un seno, pero pues negativo. Se invierte, muchachos. Recuerden que cuando la función trigonométrica es negativa, se invierte. Ahora tratemos de hacer un análisis de las tres gráficas junticas. Entonces, para t cuartos, la posición es de amplitud máxima, su velocidad es igual a 0 y su aceleración es máxima, negativa. ¿Listo? Ahora bien, cuando es t medios, su posición es 0, es decir, está pasando por la posición de equilibrio, su velocidad es máxima. Cuando él pasa por la posición de equilibrio, su velocidad es máxima y su aceleración es igual a 0. ¿Listo? Ahora miremos este otro punto. Cuando es el periodo t, la posición va a ser, la amplitud va a ser 0, la velocidad va a ser máxima y además la aceleración va a ser 0. Entonces, muchachos, esto es como un abrebocas de lo que yo quería ofrecerles sobre el movimiento como tal de vibraciones y ondas, movimientos de tipo armónico simple y periódicos. Entonces esto era lo que quería mostrarles por el día de hoy. Espero hayan comprendido. Si no quedó muy claro, por favor realizar muchas preguntas, las que consideren necesarias. Recuerden que tienen el espacio de la clase para poder hacerlo. Ahora bien, muchachos, hice este video relativamente corto de 1 hora de explicación porque no quería abordar más contenido que de pronto se saturaran. Entonces vamos a aprovechar las 2 horas para hacer lo siguiente, para repetir ese video. Entonces veámoslo una y otra vez hasta que nos quede totalmente claro el tema. Igual si surgen ciertas inquietudes, por favor pues me lo hacen saber y vamos a encontrar de pronto pues la manera de solucionarlas. Entonces muchas gracias por la atención prestada y que tengan buena tarde, buen día.